en niños de ciertas partes de África, pero actualmente también se presenta en la mayoría de los países. Se da en niños y jóvenes y cursa la formación de grandes masas abdominales con afecciones intestinales y Doctor, disculpe, creo retroperitoneales. que me estaba proyectando. Oh, perdón, disculpe. Ahí sí. Ahí sí están viendo. Sí, 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 doctor. Ok. Entonces, les decía que se da en niños y jóvenes que cursan con la formación de grandes masas abdominales por afección a nivel intestinal o a nivel retroperitoneal, provocando adenopatías y anemia con afección de la médula ósea. Generalmente estos pacientes de linfoma de Burkitt, el motivo de su consulta es por inflamación a nivel del maxilar inferior. Con antecedentes de enfermedad actual, el paciente refiere pérdida de molares. En cuanto a antecedentes heredofamiliares, se conoce que sus padres presentaban o presentaron malaria, algunas infecciones de no relevancia. A nivel de hermanos, ninguna antecedente. En antecedentes personales, en la fisiopatología, presentaban una alimentación baja en proteínas y más carbohidratos. Dipsias muy bajas, somnia, debido a la sudoración nocturna, el paciente no tiene sueño por completo. Otros, ellos manifestaron tener cefalea, malestar abdominal, mareos y vómitos. El linfoma de Burkitt, en cuanto a su etiología, tiene como antecedente una infección dada por el virus de Epstein-Barr. El linfoma de Burkitt resulta de una característica translocación cromosómica que afecta el gen MYC. Más que nada en pacientes VIH positivo. En cuanto al linfoma de Burkitt, se presentan de dos tipos en particular. El Burkitt que es original, que es el Burkitt africano, y luego el Burkitt no africano, también llamado occidental. El Burkitt africano es considerado como de carácter endémico. Se da en los maxilares y huesos faciales debido a que la médula ósea de los maxilares presentan islotes linfoides que regresan a partir de los 10 años de edad. Tienen como antecedente la mayor parte de estos pacientes antecedentes de haber sufrido de malaria, concomitantemente a la detección casi constante del virus de Epstein-Barr. Malaria, virus de Epstein-Barr, una constante. Además, presentaban una translocación de los cromosomas 8-14 en una fase temprana del desarrollo de las células B. Por otro lado, el Burkitt no africano, también llamado Burkitt occidental, es de carácter esporádico, no endémico. Se da a nivel del abdomen en la región del ilio distal o en el ciego, o también a nivel del mesenterio. Pueden darse casos de que se presenten en los ovarios, en los riñones y en ganglios linfáticos y mama.
no tienen ningún tipo de antecedentes. La detección ocasional del virus de Epstein-Barr se puede dar en ellos. Aparece hasta el 40% de los casos asociados con el SIDA. Existe en ellos translocación del cromosoma 814 en fase tardía del desarrollo de las células B. Bien, en cuanto a las causas del linfoma de Burkitt no se conocen. Pero en linfoma de tipo africano existe una fuerte asociación con la infección temprana de la niñez de virus de Epstein-Barr. Los factores de riesgo, edad en la incidencia aumentada de la edad, especialmente después de los 40 años de edad. Otros factores posibles son lesiones genéticas, la raza, el grupo étnico y la parte geográfica. Los factores que reducen el riesgo son aquellos pacientes que tienen una actividad física regular, que comen muchas verduras, frutas y pescado. El linfoma Burkitt produce en las zonas altamente endémicas en que existe antecedentes de paludismo y afecta a niños infectados con plasmodium, sobre todo el plasmodium de tipo falcíparo. Los niños afectos van a presentar una intensa actividad linfoproliferativa que conlleva la aparición de mutaciones potencialmente cancerígenas. El virus de Epstein-Barr tiene una capacidad de inmortalizar las células y permite su cultivo por forma indefinida. Se supone que el virus de Epstein-Barr inactiva el mecanismo de apoptosis. Bien, dentro de la clasificación general tenemos que el linfoma de Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, se da en las células cancerígenas de estos pacientes con usualmente en las células B anormales, conocidas como células de Rite-Steinberg. El linfoma no Hodgkin se da en las células cancerígenas del linfoma no Hodgkin, que pueden ser tanto T o pueden ser B. El linfoma de Burkitt es una forma agresiva del linfoma no Hodgkin que involucra las células B y este ocurra como resultado de la translocación cromosomal involucrado en el mix. Dentro del diagnóstico linfoma de células B, la Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado en linfoma de células B endémico, esporádico o los relacionados con el AID. Depende de la variante clínica y la localización del tumor. Por otro lado, tenemos el de cielo estrellado, que es una infiltración de linfocitos y macrófagos que fagocitan a dendritos celulares. Además, se observan marcadores de centros germinales, CD10 positivo, BCL6 positivo, CD30 positivo, CD43 positivo, TKI67, que puede llegar inclusive hasta un 100% de mitosis atípica. Los marcadores de células B, el CD19, CD20, CD79 y el PAC5, entre algunos de ellos. Entonces, el linfoma Burkitt se lo clasifica en tres grandes grupos. El linfoma africano de tipo endémico,
el linfoma esporádico no endémico y el subgrupo de linfoma asociado con los pacientes infectados con VIH. Entonces, en la variante endémica, que se da en más del 95% de los casos, principalmente se da en pacientes de origen africano. Afecta a la población infantil y está relacionada al virus de Epstein-Barr hasta en un 95% de los casos. Virus de Epstein-Barr. El no endémico tiene una distribución geográfica occidental y de predominio en adultos, con localización abdominal, a nivel intestinal, a nivel mesentérico y ocasionalmente a nivel genital, cuya relación con el virus de Epstein-Barr no se ha demostrado, sino en un 30% de los casos. Luego, el asociado con inmunodeficiencia está relacionado fundamentalmente con el paciente VIH positivo y que se presenta casi siempre en la enfermedad ganglional. El linfoma de Burkitt procede de la leucemia de Burkitt, el ALL3, que constituye un pequeño porcentaje de leucemia aguda de niños y los adultos. El diagnóstico se confirma cuando se demuestra una fracción proliferativa muy numerosa y la presencia de translocación de los cromosomas 8, 14 o de alguna de las subvariantes. También del cromosoma 2 y 8 o translocación de los cromosomas 8, 22. La leucemia de las células de Burkitt se diagnostican gracias al típico tamaño mediano de las células de núcleos redondos, abundantes nucleolos y citoplasma basófilos con vacuola. Este diagnóstico se confirma cuando se demuestra el inmunofenotipo del linfocitos B y algunas anomalías citoplasmáticas ya citadas. Dentro de las formas clínicas tenemos las que ya hemos mencionado, la endémica, la esporádica y la vinculada con inmunodeficiencias. La leucemia / linfoma de Burkitt las puede diagnosticar mediante biopsia. En la biopsia vamos a encontrar el aspecto morfológico muy característico en cielo estrellado, la citofluorometría y la inmunohistoquímica pueden ser muy útiles para diagnosticarlo. La citogenética convencional a través del FISH también es importante para diagnosticarlo. La genética molecular también. El diagnóstico diferencial y tratamiento se lo hace con quimioterapia específica, inmunoquímica específica y algunos nuevos agentes. Este es un ejemplo del linfoma de Burkitt de tipo esporádico. Es el linfoma más común en niños menores a 15 años. Se da en el sexo masculino 5 veces mayor, 5-1 en relación al femenino. Es un tumor intraabdominal en la región iliocecal. Como vemos aquí, está la región del ciego, está la región del ilio. En esta porción vemos esta masa tumoral de gran tamaño que ha crecido e infiltrado toda la pared. Tiene un color rosado blanquecino de crecimiento exofítico polipoide y que afecta hasta desde la mucosa hasta la serosa. Puede haber compartimientos leucémicos. Bien, el linfoma de Burkitt
en la parte histopatológica tenemos que tiene un infiltrado difuso de células linfoides de tamaño intermedio, células linfoides, fíjense, de tamaño intermedio, con núcleos redondeados de cromatina grosera, núcleos redondeados de cromatina grosera. Las numerosas células apoptósicas. Estas células apoptósicas corresponden a células de macrófagos que han fagocitado en su citoplasma restos de linfocitos que han cumplido su ciclo y que han activado a los macrófagos para incluirlo dentro de su citoplasma algunas células apoptósicas y dan esta imagen muy característica en patrón de cielo estrellado, en patrón de cielo estrellado. Y aquí vemos con inmunohistoquímica el CD20, prácticamente el 100% de la neoplasia. Se confirma también con el KI67 en la que el índice de mitosis es sumamente elevado. A mayor aumento vemos que los linfocitos intermedios, de tamaño intermedio, tienen núcleos redondos con nucleolos prominentes y en escaso citoplasma basófilo. Del lado derecho se observa el característico imagen de linfoma en cielo estrellado, en que hay abundantes macrófagos que han fagocitado las células tumorales apoptóxicas. Esta característica imagen en cielo estrellado. Y estos tejidos se encontraron en tumores nasofaringios, los dos primeros del lado izquierdo, y a nivel ovárico, el del lado izquierdo, el del lado derecho, perdón. Entonces, en la región nasofaringea y también a nivel ovárico se pueden dar estos tumores. Aquí vemos linfoma de Burkitt en el ovario, en la parte inferior, tanto ovario derecho del lado izquierdo y el ovario izquierdo están infiltrados con una masa tumoral que se ha abierto aquí, de aspecto carnosa, de color blanco grisáceo, que han invadido de manera difusa todo el parénquima del ovario. Y en la parte superior, el linfoma a nivel de la válvula ileocecal. Miren, como una masa de gran tamaño, infiltrante, brillante, que llega hasta la serosa. Dentro del tratamiento del linfoma de Burkitt está una inducción con ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y dexametasona. Bien. Bien, ahora vamos a hablar de policitemia vera. Bien, esto corresponde a un síndrome mieloproliferativo. Es una alteración clonal de las células progenitoras de la médula ósea. Se va a caracterizar por un aumento sostenido de glóbulos rojos maduros, hemoglobina y hematócrito independiente de la cifra de eritropoyetina. Los glóbulos blancos y plaquetas también están aumentados, pero en niveles más bajos. La policitemia vera, esta es una lesión clonal que se origina en las células madre, cuya 3 series hematopoyéticas están involucradas. Corresponde a una panmielosis. Si bien el predominio de las células de proliferación es de tipo eritrocitaria,
es el hecho característico de esta enfermedad, pero también presenta trombocitosis y leucocitosis de tipo neutrofílica. Esta, pues naturalmente, puede llegar a ser más frecuente. La policitemia vera con eritropoyesis es independiente del mecanismo que interviene en la regulación por los valores séricos de eritropoyetina que suelen ser disminuidos. Dentro de la etiología y epidemiología existe una mutación del gen de la tirosina quinasa JAK2, muy característico de esta mutación en el gen JAK2, B6 617F. El 1.5 casos de cada 100.000 habitantes al año van a sufrir de policitemia vera, y en una máxima incidencia se da alrededor de la edad de 50 a 70 años. Clínicamente, los pacientes van a tener cefalea, astenia, mareo, molestias epigástricas, alteraciones visuales, disnea, prurito, sudoración, adelgazamiento, acúfenos, parestesias, gota y epístasis. Prurito ecuogénico, y dentro de los signos va a tener plétora, inyecciones conjuntivales, hepatomegalia, esplenomegalia, hipertensión arterial, úlceras cutáneas, complicaciones como son los fenómenos trombóticos arteriales y venosos, accidentes cerebrovasculares, angina de pecho, insuficiencia aórtica miocárdica, trombosis de la vena abdominales, portales, esplénicas, mesentéricas, síndrome de Buchiari. Bien, la policitemia vera presenta fundamentalmente una mutación a nivel del JAK2. Específicamente se da en un 94 a 97% de los casos, pudiendo involucrar el exón 12 y el 19. Convienen una mutación del brazo corto del cromosoma 9. Existe una mutación 617BF, muy útil para diferenciar entre policitemia vera y las causas secundarias. En las manifestaciones clínicas, el 20 a 50% son asintomáticos. Pero los síntomas que pueden presentar son astenia, adinamia, fatiga, pérdida de peso, sudoración, plenitud abdominal y sangrado. Y dentro de los signos presenta el paciente esplenomegalia, plenitud con dolor e infarto, presente hasta en un 50% de los casos, sensibilidad external y artritis gotosa. El diagnóstico del policitemia vera, tenemos los criterios mayores, tienen aumento de la masa celular por 35 mililitros por kilogramo en los hombres, o en mujeres de 32 mililitros por kilogramo. La saturación del oxígeno de 92%, y existe en ellos esplenomegalia. Los criterios menores corresponden a una plaqueta mayor a 400.000, leucocitosis mayor a 12.000, fosfatasa alcalina leucocitaria mayor a 100, vitamina B12, 900 pg por mililitro.
Dentro del diagnóstico, los criterios de diagnóstico de policitemia veria, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tiene criterios mayores. Hemoglobina mayor a 18.5 gramos por decilitro en el hombre y en la mujer mayor a 16.5 gramos por decilitro. La presencia del JAK2, P617F o una mutación como la mutación del axón 12. Los criterios menores, en la médula ósea existe una hipercelularidad correspondiente a la edad de crecimiento, trilinaje, panmielosis, ausencia de hierro, poca o ninguna reacción inflamatoria con plasmocitosis y restos celulares, y los niveles de EPO por debajo de los rangos normales de referencia, con formación de colonias eritroides espontáneas in vitro. La policitemia vera es un trastorno mieloproliferativo que indica un aumento de los elementos sanguíneos celulares caracterizado por una proliferación no regulada de los elementos eritroides de la médula ósea y un incremento de la concentración de eritrocitos en la sangre periférica. Se lo denomina también como policitemia rubra vera, policitemia primaria, eritrodermia de enfermedad de Osler. Dentro de los criterios diagnósticos de policitemia vera, tenemos que los criterios mayores, la hemoglobina mayor a 16.5 gramos por decilitro y un hematócrito mayor de 49% en los hombres. Y en las mujeres, una hemoglobina mayor a 16 gramos por decilitro y un hematócrito mayor de 48% en las mujeres. Existe una hipercelularidad a nivel de la médula ósea con panmielocitosis por megacariocitos pleomorfos maduros con una mutación en el JAK2 B617F o exón 12. Criterios menores que corresponden a niveles séricos de eritropoyetina bajos. ¿Cómo vamos a diagnosticar policitemia vera? Cuando el paciente tenga una hemoglobina mayor a 17 gramos o a mayor a 15 gramos en las mujeres. El aumento de 2 gramos por decilitro. Debemos demostrar a través de una biopsia y en la biopsia vamos a encontrar una celularidad mayor con la edad, caritopoiesis aumentada sin fibras de reticuleína y aumento de precursores eritroides. El EPO puede estar normal o bajo. La policitemia vera presentará alteraciones neurológicas en un 60% de los casos. ¿Cuáles son estas alteraciones neurológicas? Cefalea con migraña ocular, vértigos, parestesias, acúfenos, trastornos de la visión, dificultad en la concentración. Tienen un hipermetabolismo en un 33% de los casos, con astenia, sudoración y pérdida de peso, y un malestar general. La policitemia vera, en etapa asintomática, va a presentar esplenomegalia con eritrocitosis y trombocitosis aislada. En la fase eritrocítica presentará eritrocitosis, trombocitosis, leucocitosis, esplenomegalia, trombosis, hemorragia y prurito.
En la fase inactiva presentará una masa eritrocitaria sin variación. Dentro de la metaplasia mieloide, el 10% se observará en pacientes a los 10 años de edad. El 50% a los 20 años de edad y presentarán anemia, mayor esplenomegalia y una reacción leucoeritroblástica. La leucemia aguda generalmente va a ser de tipo mieloide. La policitemia vera y la eritrocitosis, la causa de hematócrito elevado, un hematócrito muy elevado, eritrocitosis relativa o espuria, hemoconcentraciones secundarias a deshidratación, eritrocitosis absoluta que causa en los pacientes hipoxia con intoxicación por CO2, presentará una enfermedad pulmonar, hipoventilación, apnea del sueño, shunt cardíacos, defectos neurológicos. La policitemia vera va a tener diversos tipos de etapas. En la etapa asintomática, el paciente va a presentar esplenomegalia, eritrocitosis, trombocitosis aislada. En la fase eritrocítica, va a tener eritrocitosis, trombocitosis, leucocitosis, esplenomegalia, trombosis, hemorragia y prurito. En la fase inactiva, en cambio, va a observarse una masa eritrocitaria sin variación. Va a tener también una etapa en la que hay metaplasia mieloide en el 10% a los 10 años, el 50% a los 20 años. Concomitantemente va a tener anemia, mayor esplenomegalia y reacción leucoeritroblástica. La leucemia aguda va generalmente a ser de tipo mieloide. La policitemia vera presenta alteraciones neurológicas en un 60% de los casos. Va a tener el paciente referir cefaleas o migrañas oculares, vértigos, parestesias, acúfenos, trastornos de la visión y dificultad de la concentración. Hipermetabolismo en un 33% de los casos con astenia, sudoración y pérdida de peso y malestar general. Dentro de la polisemia vera, los exámenes laboratorios, en la parte diagnóstica es indispensable hacer el hemograma, el volumen globular total, gases arteriales, estudio de la médula ósea y otros, eritropoyetina, viscosidad sérica, fosfatasa alcalina, leucocitaria, cariotipos del cromosoma 10, brazo largo 13, brazo largo 20, trisomía 8 y 9, ácido úrico elevado y hierro sérico con TIPS. Dentro de las manifestaciones clínicas presentará trombosis venosa esplácnica, síndrome de Budd-Chiari y trombosis cerebral. Los criterios diagnósticos de policitemia vera según PBSG, tenemos los criterios mayores, masas eritrocitarias en varones 36 mililitros por kilogramo, en mujeres 32 mililitros por kilogramo.
una saturación arterial de oxígeno del 92% en estadio 2 y estadio 3 una esplenomegalia. Los criterios menores, el B1, trombocitosis de 400 por 10 a la 9 por mililitros por litro, y B2, leucocitosis de 12 por 10 a la 9 por litro. El B3, índice FAC de mayor a 100. B4, vitamina B12, sérica, con 900 pg por mililitro. B12 de 2200 pg por mililitro. La eritropoyesis es un proceso ordenado mediante el cual la concentración de proliferación de eritrocitos se mantiene en los límites fisiológicos adecuados. La vida media de eritrocitos es de 120 días, por lo que se forman diarias por cada eritrocito que se destruye o se elimina, produce uno nuevo. Dentro de la eritropoyesis, la forma corresponde a la generación de eritrocitos, glóbulos rojos, tiene una duración de 5 a 7 días, desde hemocitoblastos de célula madre hasta los eritrocitos, pasando por periblastos, eritroblastos, normoblastos, reticulocitos y eritrocitos. La eritropoyetina son hormonas fisiológicas encargadas de la regulación de eritropoyesis, que es secretada del parénquima renal. Y aquí tenemos la pancitopenia vera, pero a nivel de la médula ósea, en la que encontramos megacariocitos, ahí vemos claramente los megacariocitos, hiperlobulados, tienen algunas lobulaciones, y numerosos blastos dentro de la médula ósea. A mayor aumento, vemos grupos de megacariocitos en la parte central. Miren, algunos megacariocitos que contienen un aspecto hipercromático, polimorfos y hematopoiesis intrasinusoidal. La policitemia vera presenta una normocelularidad con grupos de megacariocitos bien característicos. Estos megacariocitos son polimorfos, como lo observamos acá, y atípicos. Tienen un aspecto polipoide con endocitosis. La policitemia vera en la biopsia de médula ósea refleja la sangre periférica aumentado con fibrosis y vascularidad, megacariocitos de tipo enano. En la sangre periférica hay neutrófilos normales morfológicamente, bioquímicamente anormales con fosfatasa alcalina eritrocitaria baja. Esta policitemia vera, en esta aspiración de médula ósea, muestran sangre periférica teñidos con guienza, sangre periférica, en la que observamos, miren, a nivel de la hora 6, megacariocitos hiperlobulados. Miren esta célula gigante con megacariocitos hiperlobulados polipoides, muy característico. La policitemia vera es un trastorno generalmente de la médula ósea y no de hormonas de tipo de eritropoyetina. Se debe contemplar la posibilidad de policitemia cuando se obtienen repentinamente los siguientes valores: eritrocitos de 6 millones por milímetro cúbico, hemoglobina de 18 gramos por decilitro, mayor a esta, hematócrito mayor a 54%.
Y dentro de los cuadros clínicos, el signo común con síntomas incluidos, dolores severos, con quemazón dolorosa en las manos, quemazón dolorosa en las manos y en los pies, que usualmente están acompañados por un enrojecimiento y en ciertas áreas, como vemos la mano en la parte inferior derecha, una coloración azulada, en la cual hay el aspecto de una artritis gotosa. Tienen el aspecto de una artritis gotosa. Y el tratamiento de estos pacientes va a ser la flebotomía. Es el único tratamiento eficaz, la flebotomía. La polistemia vera y aumento de blastos. Miren estos blastos circulantes y eritrocitos nucleados. Como vemos aquí, eritrocitos nucleados y los blastos circundantes. Dentro de la celularidad hay la porción de elementos celulares de aspecto de grasa. Y puede ser hipercelular en 90%, normocelular en 50% e hipocelular en un 30%. Aquí tenemos también la evaluación de una médula y tenemos las tres posibilidades que pueden haber. Puede ser una normocelular, como está en el centro, una hipocelular, que prácticamente no se observan células, y hipercelular, que hay una hemoconcentración celular de leucocitos. La hipocelularidad, hablando de la hipocelular, es un tejido hematopoyético inferior al porcentaje normal. Las causas son técnicas de aspirado incorrecto o puede ser como una contaminación excesiva de sangre periférica o una verdadera patología. No es confiable para el diagnóstico definitivo y se recomienda repetir la extracción si persistiese posibles patologías medulares. Se recomienda una biopsia de médula. Entonces, también denominados síndromes hipoproliferativos, la asociación de hipocelularidad crónica de la médula ósea, que va a causar una hipoplasia en el término que generaliza la disminución de los elementos celulares de la médula ósea. La parte hipocelular, la hipocelularidad, como vemos aquí en la flecha de esta médula, totalmente hipocelular, es una pancitopenia con una médula ósea hipocelular en que hay una ausencia de un infiltrado anormal y sin el incremento de reticulina. El aspirado de médula ósea puede evidenciarse ausencia de células hematopoyéticas, como vemos aquí, hay tan solo eritrocitos, con las cuales ha sido reemplazado, como lo observamos hacia la hora 7, 6 y 5, por células reticulares, formados por fibroblastos y adipocitos. Bien, la aplasia de médula ósea puede ser debido a una infección por parvovirus B19. Y aquí vemos un aspirado de médula ósea en la que se observa un pronormoblasto, este pronormoblasto con cambios megaloblásticos evidentes, muy característico de una infectación por parvovirus que ha dado lugar a esta aplasia de tipo infecciosa por parvovirus B19.
La médula ósea hipocelular contendrá eritroblastos con inclusiones nucleares. Como vemos aquí, eritroblastos con inclusiones nucleares. También puede ser causa de hipocelularidad una anemia aplásica medular con aumento de la parte central de linfocitos T y células plasmáticas. La aplasia de médula ósea, la aplasia de médula ósea consiste en una desaparición de las células de la madre, de las células madre de la médula ósea, encargada de la producción de todas las células de sangre. Entonces hay una ausencia de células madre, una ausencia total de células madre. Dentro de la fisiopatología, las anemias con insuficiencia de la médula ósea van a aparecer cuando ya no se produce un número adecuado de precursores eritroides, que va a dar lugar a una insuficiencia de la médula ósea que produce una reducción, un cese de producción de las células sanguíneas, un aumento de la destrucción de las células sanguíneas en la médula ósea. Dentro de su fisiopatología, tenemos que la insuficiencia de médula ósea se debe a una lesión grave de la hematopoiesis. Esta lesión grave hematopoyética dará como consecuencia un comportamiento de las células de reemplazo de la médula ósea por una grasa evidente. Miren, ha sido reemplazado por un tejido graso muy evidente. La mitad de los casos de pacientes se desarrolla una pancitopenia y de médula ósea hipoplásica, debido a la depresión de las unidades formadoras de colonias de eritroides y la unidad formadora de estallido eritroide. Se puede dar en síndrome de Bloom, se considera exclusivamente en las familias de origen judío ashkenazi, caracterizada por retraso congénito en su crecimiento. La médula ósea hipocelular se debe hacer una punción biopsia de la médula ósea o un aspirado en la que vamos a encontrar una hipocelularidad menor o igual del 10%. Mínimo residuo de células mieloides o eritroides. Las células plasmáticas y linfocíticas pueden estar aumentadas. El 11% de los pacientes presenta anormalidades de tipo congénita. Dentro de la morfología, la médula ósea puede ser hipocelular con maduración megaloblástica. De la serie eritroide puede porcentualmente ser normal. De la serie neutrofílica es en los límites inferiores de la normalidad. De la serie megacariocítica no se observa. De la serie monocariocítica incrementada en su número morfológicamente normal. De la serie eosinofílica disminuida en su número. De la serie linfoide incrementada en su número de células plasmáticas anormales en su número y morfología, y no se observan blastos ni células extrañas de la médula ósea. En conclusión, la médula ósea es compatible con anemia aplásica severa. Aquí vemos un ejemplo de aplasia medular con una gran hipocelularidad a nivel de la médula, con una pancitopenia súbita, con escasos linfocitos, miren en la parte inferior, escasos linfocitos, plasmocitos y edema estromal.
Dentro de la parte fisiopatológica, la anemia aplástica es un trastorno de células progenitoras pluripotenciales hematopoyéticas caracterizado por pancitopenia y médula ósea hipocelular. Las células sanguíneas suelen ser intrínsecamente normales y presentan tiempos de supervivencia normales. La anemia aplásica es considerada de origen idiopático, como también se asocia a la exposición de diversos tipos de toxinas, como por ejemplo la exposición al benceno, uno de los principales factores para generar una anemia aplásica, como el uso de ciertas drogas que incluyen, por ejemplo, el cloranfenicol administrado en exceso, carbamazepina, felbamato, fenitoína, quinina y fenilbutazona. Son ejemplos de exposiciones tóxicas de drogas que van a originar esta anemia aplásica. La anemia aplásica puede ser de tipo idiopática en un 80% de los casos y está íntimamente relacionado con hepatitis serológica negativas, la presencia de antecedentes de exposición al virus de Epstein-Barr, al herpes simple, al VIH, al timoma y a la fascitis eosinofílica. Se da en un 80% de tipo idiopática. Pero también puede presentar anomalías clonales adquiridas. El 67% del clon HPN en tamaño de 0,05 a 23% de los casos. El 10% mutaciones de los genes de NMT3A, ASLXL1, el BCOR, típicas del SMD. Puede presentar también por aspectos citotóxicos y exposiciones a radiaciones o también a fármacos y químicos industriales. Puede dar también por mutaciones de la línea genital y acortamiento de los telómeros, como se da en pacientes con anemia de Fanconi, disqueratosis de tipo congénita. Por otro lado, la médula ósea hipercelular reactiva se da por un gran aumento de linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Esta hipercelularidad conlleva a un gran incremento de linfocitos, plasmocitos y eosinófilos, como encontramos aquí en la aspiración de la médula. La leucemia mielógena crónica, caracterizada por leucocitosis marcada, con predominio de los mielocitos y neutrófilos segmentados en la sangre periférica. En la médula ósea se está hipercelular, como lo observamos, con una expansión de granulocitos pobres y se relacionó con mieloide, eritroide incrementada. Las anomalías comunes son las pruebas de laboratorio de hiperuricemia, hipofosfatemia, hipocalcemia. El sitio del cuerpo donde se podemos encontrar es en la sangre periférica y también en la médula ósea. Por otro lado, tenemos la leucemia linfoblástica aguda. La leucemia linfoblástica aguda,
la clasificó la Organización Mundial de la Salud como una leucemia linfoblástica aguda precursora de células B. También una leucemia linfoblástica aguda precursor de células T. Y finalmente la leucemia de células de Burkitt. La leucemia linfoblástica aguda tiene una transformación maligna de una célula progenitora anómala que adquiere capacidad de replicación y autorrenovación indefinida por un proceso complejo de multifactorial. ¿Cuáles son estos factores? Factores genéticos determinados por asuntos genéticos como puede ser el síndrome de Down o anemia de Fanconi, predisponen a una leucemia aguda. Linfoblástica aguda, a una leucemia linfoblástica aguda. Los factores ambientales, que vienen a ser radiaciones ionizantes, rayos X, intrauterino por quimioterapia recibidas previamente, también por infecciones víricas como HTLV1 relacionados a leucemia, linfoma T de adulto, pero no en el niño. Virus de Epstein-Barr relacionado al desarrollo del linfoma de Burkitt en niños y en adultos, y enfermedad hematológicas previas como aplasia medular, síndrome mielodisplásico. El linfoma linfoblástico agudo es una neoplasia maligna de células B o T inmaduras, precursores de linfoblastos pre-B o pre-T en los ganglios. La Organización Mundial de la Salud lo subdivide en leucemia linfoblástica precursora B, LALB, / linfoma linfoblástico de leucemia LLBB y leucemia linfoblástica precursora T, LALT, linfoma linfoblástico LLBT. El inmunofenotipo linfoblástico de células B, en la cual la inmunomarcación CD20 positivo, CD19 positivo, CD20 más o menos positivo. La linfoblástica de células T, CD1A, CD2 positivo, CD3 más menos positivo y CD7 positivo. El linfoma linfoblástico es frecuente en hombres jóvenes y se presenta con tomas mediastínicas y supradiafragmáticas que han provocado el síndrome de la vena cava superior. La inmunofenotipo corresponde a linfoblástico de células B, CD10 positivo, CD19 positivo, CD20 más menos. Linfoblástica de células T, CD1A más menos, CD2 positivo, CD3 más menos y CD7 positivo. Bien, me voy a quedar aquí en leucemia linfoblástica aguda en la parte diagnóstica en el slide 57. Para que puedan ustedes continuar con la clase en slide 57, leucemia linfoblástica aguda. Diagnóstico. Bien, entonces por favor, ahora sí, los que tienen que presentar la exposición. Sí, doctor, ya. Carla, ¿estás bien?
¿Quién va a empezar? No sé si lo quiero. Sí, ya estás proyectando, Reinaldo. Ok.